Vamos a meternos de lleno en una de las leyendas más brutales y a la vez más importantes de toda la mitología. Es la historia de Crono, el titán que por puro miedo a perder el poder llegó a devorar a sus propios hijos. Una historia que, ojo, lo tiene todo. Ambición, una profecía terrible y una rebelión que acabó dando forma al mundo de los dioses olímpicos que todos conocemos. Y es que aquí está la clave de todo, ¿eh? El destino del cosmos entero pendiendo de un hilo, de una única y aterradora profecía. Son las palabras de un padre moribundo, una maldición que básicamente condena a su hijo a repetir el mismo ciclo de violencia. El nuevo rey, enfrentado a su propia sangre. Bueno, pues para entenderlo todo tenemos que viajar al mismísimo origen del tiempo. El panorama es el siguiente. Un padre tiránico, Urano. Una madre que sufre en silencio, Gea. Y en medio un hijo, Crono, el más joven, pero con la ambición suficiente como para atreverse a desafiar al propio universo. A ver, de la unión entre la Tierra, Gea, y el cielo, Urano, nacieron criaturas de un poder inimaginable. Por un lado, los titanes. Por otro, los cíclopes, con su único ojo, y los hecatónquiros, esos monstruos de 100 brazos. Pero Urano, lejos de sentirse orgulloso, lo que sintió fue pánico. Un miedo atroz al poder de sus hijos más, digamos, formidables. Y su solución fue sencillamente espantosa. Los volvió a meter dentro del vientre de su madre, de Gea. Imaginemos ese tormento constante, un dolor tan profundo que hacía que el propio mundo se retorciera de agonía. Ya, claro, no se iba a quedar de brazos cruzados. Su plan fue metódico, frío, calculado. Primero, forjó un arma que no se podía romper. Luego, buscó a un campeón entre sus hijos, y solo el más joven, Crono, tuvo el valor de aceptar. Juntos, prepararon la trampa y esperaron el momento justo para dar el golpe definitivo. Con Urano fuera de juego, Crono se convierte en el nuevo amo del universo. Y lo más irónico es que de un acto de violencia tan brutal nace una era de paz y prosperidad que nunca se había visto, la llamada Edad de Oro. Y aquí está la gran paradoja de Crono, lo que lo hace un personaje tan fascinante. Por un lado, era un rey sabio, aclamado, el creador de un paraíso en la tierra, pero por otro, estaba completamente atormentado por las últimas palabras de su padre. Un tirano paranoico que no se fiaba ni de su propia sombra y que, por cierto, volvió a encerrar a sus hermanos. El miedo lo envenenaba todo. Es que bajo su reinado los mortales vivían en una auténtica utopía, literalmente. Sin trabajo, sin enfermedades, sin vejez. La tierra lo daba todo sin esfuerzo. La gente lo veneraba, no por miedo, sino por pura gratitud. Era un mundo perfecto. El problema es que todo ese paraíso se había construido sobre una base muy frágil, el miedo. La maldición de su padre era una sombra constante sobre el trono. Y en el momento en que su esposa, Rea, se quedó embarazada, esa sombra se hizo gigante y el rey sabio empezó a mutar en un monstruo. Y con esto llegamos al punto de inflexión, el momento en que el dolor de una madre se transforma en una rebelión, en un engaño que acabará salvando el futuro de los dioses. Para intentar esquivar la profecía, Crono empezó a hacer algo terrible. Conforme sus hijos nacían, se los tragaba, vivos, uno detrás de otro. Los mantenía prisioneros dentro de su propio cuerpo. Rea, con el corazón roto pero totalmente decidida, urdió un plan desesperado. Huyó para dar a luz a su sexto hijo en secreto. Y a Crono, que ya estaba ciego por la paranoia, le dio el cambiazo. Le entregó una piedra envuelta en pañales y él se la tragó sin dudarlo. Así que Zeus creció a escondidas de su padre, en una cueva en Creta. Fue criado y protegido, desarrollando un poder increíble y un sentido de la justicia que su padre, claramente, había perdido por el camino. Cuando Zeus se hizo adulto, ya estaba listo. Listo para cumplir la profecía y para poner un poco de orden en el cosmos. Y esto, claro, significaba la guerra. Una guerra que iba a desgarrar el universo por completo. El plan de Zeus fue astuto, muy astuto. No usó la fuerza bruta, sino el engaño. Igual que su padre, se coló en la corte disfrazado, le dio a Crono una pócima y provocó que vomitara. Primero la piedra y después a sus 5 hermanos, que salieron de allí ya como adultos. Y ahí estalló la guerra. La vieja guardia, los titanes, contra la nueva generación, los olímpicos. La propia familia divina, partida en dos, con alianzas y traiciones por todas partes. 10 años. Se dice pronto, pero imaginemos una guerra a escala cósmica que dura una década entera. Las montañas se derretían, los océanos se hervían, una destrucción total. Y lo peor es que ninguno de los dos bandos conseguía imponerse, un punto muerto devastador.
El rumbo de la guerra cambió radicalmente cuando Zeus hizo algo que ni su padre ni su abuelo se atrevieron a hacer. Liberó a los cíclopes y a los hecatónquiros. Y claro, estos agradecidos se convirtieron en sus mejores aliados, le dieron armas de un poder increíble y desataron una fuerza imparable. Ese fue el punto de inflexión. Con estos nuevos y poderosísimos aliados, Zeus por fin consiguió derrotar a su padre. La guerra terminó, y con ella se abrió paso a una nueva era para todo el cosmos. Los viejos gobernantes, los titanes, fueron derrocados y encerrados para siempre en el Tártaro, la prisión más profunda que existe. Y así comenzó un nuevo orden divino, el reinado de los dioses del Olimpo. Pero incluso derrotado, Crono tuvo la lucidez de ver el ciclo, el patrón que se repetía, y le soltó a su hijo una advertencia final que sinceramente pone los pelos de punta, una reflexión sobre la propia naturaleza del poder. Y ese es el gran legado de la historia de Crono, ¿no? Al final nos deja con esa pregunta flotando en el aire, una pregunta que sigue siendo relevante hoy en día. ¿Es el miedo a perder el poder la fuerza más destructiva que existe?